Hoy te quiero presentar la historia de Jonathan Rosado, una historia de fe y esperanza. Pues mi esposa la conocí hace 20 años, fue por una llamada telefónica. Yo también estaba pasando por un proceso de la pérdida de mi hermano y ella se comunicó. Y a partir de ese momento fue que comenzó como que esa comunicación entre los dos. De ahí pasaron 8 años de noviazgo, donde crecimos juntos aprendiendo muchas cosas de nosotros. Me familiaricé mucho con la cultura, que era lo que a ella le gustaba, porque ella es de Comerío y Comerío pues son bien amantes de la cultura puertorriqueña. Duramos 11 años de casado, cumplíamos 12 años ahora en junio 2, donde crecimos en el matrimonio, en nuestra relación de esposo, de esposa, crecimos mucho. Luego de 2 años de casado, mi esposa tiene un embarazo, el cual pierde, y nos decidimos como que mover a mudarnos pues, al hogar donde estamos ahora mismo. Y ahí es donde decidimos comenzar de nuevo a buscar ese otro embarazo. Y después de esa experiencia, pues ahí es donde pues, nace ese deseo de querer pues, ser papá. Y nace Amaya Catalina. Una niña muy dulce, brillante, inteligente, tiene 9 años, pero parece de 18. Pero fue como que esa alegría que llegó al hogar. En el año 2021, mi esposa fue diagnosticada con cáncer. Fue una noticia súper fuerte que nos cogió de sorpresa. Llevábamos una vida entregada a Dios, estábamos súper relacionados con las cosas de la iglesia, con nuestros hermanos. Y al enfrentar esa noticia nos conmovió mucho. Ella pasó 3 años, exactamente 3 años, en este proceso de quimioterapia, de tratamiento, de laboratorio, de exámenes. Ahí es donde uno puede detenerse y ver cuán luchadora ella fue, porque no fue fácil, no fue fácil para ella. Recuerdo ese primer tratamiento que ella le dieron de quimio, que la tumbó en la cama. Yo sentía que se me iba, porque fue bien fuerte el impacto de la quimio en ella. Ella, pues, su semblante, su rostro, pues todo, pues, sentía que se la debilitó demasiado. Fueron 3 años constantes de tratamientos y laboratorio y todo eso. Decidimos ir al hospital ese día. Ella llegó del trabajo con síntomas de un dolor bien fuerte en el estómago. Y consultando y eso, pues las personas que conocían de salud y eso nos dijeron eso puede ser una gastritis severa, un reflujo o algo así. Y pues por eso fue que decidimos ir al hospital. Apéndice, todas esas cosas. Nunca fuimos con la mentalidad de que fuera algo más grave. Y cuando yo la dejo en el hospital, al otro día yo trabajaba y entonces decido irme para volver a mi hogar. La dejo en el hospital allá sola. La dejo esperando el diagnóstico porque creíamos que pues, era un alta en ese momento y me vengo para acá. Al otro día me voy a trabajar y como a la 1 de la tarde ella me llama y me menciona el diagnóstico. Cáncer de colon que había metastizado al hígado. Tenía muchas lesiones en el hígado. Y en ese momento para mí se me fue el mundo
arriba. Y estaba yo recortando, soy barbero, estaba recortando y dejé todo y arranqué para allá. Cuando ella me llama, que estoy trabajando, le noto su voz quebrada. Y lo más triste, o lo que más tristeza me da, es que pues recibí esa noticia tan fuerte pues sola. Llego a mi casa, recojo todas las pertenencias porque pues, le dijeron que le iban a dejar hospitalizada. Y recojo todas sus pertenencias y voy hacia el hospital. Y de momento de camino, porque estábamos en tiempos de pandemia, donde las restricciones eran bien fuertes y todo eso, y voy de camino y me entra una desesperación porque yo no estoy vacunado, no tengo tarjeta de vacuna ni nada. Y llamo a mi hermana y le pregunto que si estaban pidiendo la tarjeta de vacunación. Y me dice que sí. Y me entró una desesperación brutal porque yo decía, no me van a dejar entrar. Y ahí, pues, dentro de toda esa desesperación, lo que comencé fue pues, a orar. A orar. Y en esa oración yo sentí paz. Yo sentí una paz que de verdad que no la podría describir. Y cuando llego al hospital, que voy por los pasillos caminando, me encuentro con uno de seguridad. Y ahí le pregunto, ¿cómo yo llego a tal sitio donde está mi esposa? Y él me empieza a dar las instrucciones, las indicaciones de cómo llegar. Y de momento me dice, vente, yo te llevo. Y de ahí pasé por ahí. No me pidieron nada, absolutamente nada. Y cuando la veo a ella, con su cara súper triste, desanimada, lo primero que pues, hice fue pues, abrazarla y darle ese support. Y ahí partimos a que como tenía cáncer en el colon, tenía ese tumor en el colon, había que operarla. Había que operarla por riesgo a una obstrucción. Y pues de ahí parten a hacer la operación, que ahí es donde surge otra de las milagros que pues durante el proceso vivimos. Allá lo operan y luego es que entonces empiezan con el proceso de la quimioterapia. Cuando ya comienza con el tratamiento de quimioterapia, esas primeras secciones, 3 secciones, su cuerpo se fue debilitando al extremo de que pues, su rostro se cambió completamente. Se notaba más enferma de lo que pues, ella estaba. Y hubo momentos en que yo sentía que ella se iba. A ella le entraba el desánimo por el verse como estaba. Ahí entraba quizás momentos de incertidumbre, qué va a pasar conmigo, esto no va a funcionar. Ya me queda poco tiempo de vida. Todos esos pensamientos la bombardearon durante todo ese proceso. Y ahí era donde yo pues tenía que ir fortaleciéndome más en la palabra para entonces pues darle esa palabra a ella de aliento. Y yo sí vi que cuando yo la hablaba, le presentaba el evangelio, le presentaba las escrituras, ella sentía paz. Llegó un momento en que la fe, yo digo que se transformó. Ya no era esa fe de buscar un milagro, sino una fe de descansar en la soberanía de Dios. Mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo en no darle tanta información a ella. Ella es una niña que analiza mucho y no queríamos cargarla con tanta información que a lo mejor ella no podía procesar. Sí le fuimos dando ciertas cosas de que mamá estaba en un tratamiento para una enfermedad, como es la diabetes, como es el colesterol, qué sé yo, para que ella no se sintiera tan ansiosa porque ella conocía lo que es el cáncer.
Y cada vez que veía ella anuncios en la televisión del cáncer, pues como que ella se frustraba. Pero no queríamos llevarla a ella a eso. Y pues la noticia de su enfermedad pues nunca fue clara hacia ella. Ya así al final, cuando su mamá empezó en los últimos 3 meses a deteriorarse más, pues ahí fue donde le fuimos dando poco a poco esa noticia. Ella la tomaba con bastante tranquilidad y ella es una niña que nosotros desde pequeña pues le hemos hablado de la palabra y siempre ella, mamá, tranquila, Dios te va a sanar. Siempre le daba eso, esas palabras que a su mamá también le traían alivio. Una niña de 6 años, 7 años, y hablando de esa forma, dándoles esperanza a su mamá. En una ocasión, mi esposa se sentía sumamente frustrada por el proceso, por las expectativas que ella pues leía o le decían de vida, y se sentía sumamente frustrada, sumamente triste. Y en ese momento ella estaba llorando en el mueble de la casa, en el sofá de la casa, y mi hija dejó lo que estaba haciendo. Ella tenía apenas como 6 años en ese momento, 6 años. Dejó lo que estaba haciendo, estaba jugando y se acercó a su mamá. Se acercó a su mamá y le dijo, no te preocupes, mamá, Dios te va a sanar. Y le empezó a orar. Cuando le oró, que hizo una oración bien bonita, ahora mismo no recuerdo exactamente sus palabras, pero hizo una oración bien bonita, siguió haciendo lo que estaba haciendo. Fue como que ese momento. Y mi esposa, o sea, cada vez que pasaban esos momentitos, mi esposa se sentía, cobraba un poquito de energía, se sentía mejor, se sentía más en paz. Seguimos buscando alternativas. Llegamos a viajar a Nueva York, a un hospital bien prestigioso en Nueva York que ofrece tratamientos del cáncer. Y cuando llegamos allá, una doctora excelente la evalúa, la chequea, ve sus laboratorios y nos empieza a explicar el estado de tu hígado. Hablándole a mi esposa, el estado de tu hígado está muy avanzado, tus síntomas están muy avanzados. Cualquier tratamiento que yo pueda ofrecerte, tu hígado no lo va a tolerar. Punto. Nosotros nos miramos y nos desconectamos. Porque era la última alternativa. Un hospital bien prestigioso en Nueva York y no tenían alternativas para eso. Recuerdo que cuando llegamos al cuarto del hotel, ella me mira con su rostro de mucha tristeza. Yo como esposo necesitaba sacar esas palabras que la alentaran, que le diera tranquilidad, y para mí era bien fuerte. Pero Dios puso en mi corazón las palabras adecuadas. Y a pesar de pues, esa noticia, pues ella cambió, o sea, sintió la paz. Esos 2 días que pasamos por allá y regresamos a Puerto Rico,
Y seguimos. Ella siguió con su ánimo de luchar. A pesar del deterioro que ya tenía, ella seguía con sus ánimos de luchar. Ariana fue una persona que desde siempre yo la conocí con una sonrisa. Y hasta el último momento, a pesar de su condición, ella mantuvo su sonrisa. Para mí el proceso no es fácil. Y yo no te puedo decir que no vas a llorar, que no te va a doler, eh, que no vas a pasar por momentos difíciles, que no va a venir la incertidumbre. Yo no te puedo decir eso. Todo eso yo lo he pasado. Pero una cosa sí yo sé, que Dios está en los pequeños detalles que a veces dejamos pasar, porque nos aferramos a lo material, a esta tierra, y no vemos lo divino, lo espiritual que Dios está obrando en nosotros. Y a pesar de que las personas pasen por situaciones difíciles, Dios está presente. Dios está presente y tenemos que confiar. Tenemos que confiar y poner nuestra esperanza en Él. Dios está en control de todo. Él es soberano. Amado Padre Celestial, amantísimo Creador, Dios Todopoderoso, qué dichosa soy de tenerte. Sin ti sería imposible continuar. Gracias, Señor, porque siempre me escuchas, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque tu gracia, que es inmerecida, mas tú nos das cada día. Personas por las que estoy orando hoy, Señor, permite que nuestras situaciones no interrumpan las clases de Amaya y que pueda concentrarse. Dale fuerzas nuevas a Jonathan para que pueda trabajar tranquilo y pueda continuar siendo mucho apoyo. Necesito fortalecer mi fe, que mi mirada no se desenfoque de ti en ningún momento. Que tu palabra lo sea todo para mí, que sea mi felicidad, mi consuelo, mi escudo. No sabía que mi esposa tenía estos escritos, estas oraciones. Yo digo que Ari deja un legado. Ari nos enseñó mucho, tanto a mí como a las personas a su alrededor. Y ese legado, pues yo quiero continuarlo con mi hija y con las amistades, con la familia que siempre ha estado presente. Y uno de esos legados es llevar cómo en medio de una situación tan difícil, Ariana se aferró a Dios hasta el último momento. Hasta el último momento, Jimena. O sea, te lo puedo decir. En esos momentos de que Ariana se sentía desesperada, con mucho dolor, tú la escuchabas orando. Orando. Ella pudiera estar cuestionándose, Dios mío, pero ella estuvo aferrada. Y eso nos enseña mucho de cómo Dios va restaurando ese espíritu o fortaleciendo ese espíritu. Y así yo lo vi en ella. Y de ahí surgen muchos proyectos donde nosotros queremos pues, llevar ese mensaje. Digo nosotros porque yo, trabajando con mi libro, quiero que ese legado siga, donde la gente pueda ser edificada, bendecida y que le podamos dar la gloria a Dios en todo. Y tenemos hermanas de la iglesia que estuvieron bien unidas con ella en esos últimos momentos, que también han continuado un legado. Que más adelante pues tendremos más noticias de eso, pero un legado que Ariana dejó, de llevar ese mensaje, de que nosotros confiemos y pongamos nuestra esperanza completamente en Dios. Las situaciones van a venir, todo el mundo pasa por situaciones, todo el mundo pasa por algún dolor. ¿A qué nos vamos a aferrar?
Esa es la pregunta que nosotros nos vamos a aferrar. ¿A la eternidad o a esta tierra que es pasajera?